Bien amigos, bienvenidos a esta clase. Pues recuerden que esto es curso MMC, curso UFS solamente está en el VIP. También lo estamos subiendo al mismo tiempo que estamos subiendo lo que es MMC, ¿no? Bien, el tema de hoy vamos a hablar de pinout y vamos a hablar tipos de conexión. Tipos de conexión vamos a hablar en primera instancia, luego vamos a hablar de lo que son los pinouts, de dónde obtenerlo, cómo crearlo. Hay varias maneras de crearlo, pero vamos a hablar, voy a indicar las primeras maneras. Recuerden que existe un grupo de Telegram para que se puedan unir, es totalmente gratuito. Hay grupos de Facebook para las personas que están viendo esta, véanlo. Y para las personas que estén interesados en aprender curso UFS y unirse al VIP, pues eso explico en video de presentación. Búsquenlo y ahí lo van a tener un poquito más de información. Bien, vamos a hablar tipos de conexión. Para ello ahorita estamos trabajando con MIPI-Tester, estamos trabajando con Medusa y también con AC-Jig-Tag. Entonces los tenemos los tres habilitados. Bien, aquí tenemos las herramientas, acá estamos con las diferentes herramientas. Vamos a hablar justamente de tipos de conexión. Lo que es la conexión Jig-Tag es un protocolo que ya no se usa actualmente. Por ejemplo, la conexión que actualmente usamos, las líneas que actualmente se usa son, ejemplo, en MMC se usa Data0, CMD, SLK, GND. En UFS se usan otras, eso en clase UFS estamos hablando. Estas son actuales. Lo que son en protocolo Jig-Tag eran totalmente diferentes, eran otras líneas. Las personas tienen las cajas antiguas y se conectaban con cable UART y esas cajitas como antes. Estas ya no existen actualmente y ya no existe. Este protocolo ya está muerto. Bien, entonces solamente vamos a contar desde acá. Estos son tipos de conexiones. Solamente existe tres tipos de conexiones que vamos a usar actualmente. El primero sería ISP. ¿Qué es ISP? ISP es es la práctica de soldar los cablecitos o los alambres a sus puntos correspondientes del pinout. ¿Qué son los pinout? Pues estas acá, cada punto que tiene nombre, CLK, Data0, CMD, a eso se lo llama ISP, soldar los cables. Si pasamos nosotros a la cámara, esto sería ISP. ¿Qué sería? ISP sería agarrar nuestra tarjetita, vamos a ampliar un poquito la cámara, agarrar nuestra tarjeta de ISP y soldar lo que son las líneas CMD a CMD, CLK a CLK. ISP sería agarrar una placa y soldar los cablecitos al pinout correcto, ¿no? Entonces eso se llama ISP, eso es el término ISP. Cuando nosotros escuchemos hablar ISP, pues entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que soldar lo que son los cablecitos. Perfecto, ahí está claro, ahí no hay nada donde perderse. Ahora hay otro ISP que sería soldar los cables directo a la memoria. Entonces en ese caso a veces no hay conexión ISP o no encontramos el pinout, pues entonces en ese caso bajamos la memoria y a veces no tenemos socket o no contamos con socket. Y cuando no contamos socket y no hay pinout para poder encontrar, en otras palabras, miren, yo no tengo socket, vamos a imaginar que yo no tengo socket, no lo he comprado y tampoco he conseguido lo que es el pinout. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que bajar la memoria. Esta memoria nosotros lo bajamos de la placa y soldamos directamente a la memoria los cablecitos. A eso se llama ISP, pero en este caso directo a la memoria. ISP Direct Memory se llama, ¿no? Entonces sería la manera 2. Y la otra manera sería chip off. ¿Qué es chip off? Chip off es sencillo y fácil. ¿Qué es? Chip off solamente es pues bajar la memoria y colocar a un socket, como en este caso, mira, aquí estamos usando un socket. Entonces aquí en este caso a este AC-Jig-Tag yo estoy conectando una memoria chip off. Cuando hablemos chip off es bajar la memoria de la placa y usar socket, eso se llama chip off. Entendido eso, esas son las tres maneras de conexión que existe. Con eso ya hemos terminado esta parte de esta diapositiva y ahora sí pasaremos a lo que son el siguiente tema, que sería el principal, que sería pinout. Entonces aquí vamos a hablar de pinout. Una vez que hemos entendido qué es tipos de conexión, ya sabemos qué es chip off y todo eso, vamos a pasar a lo que es el pinout de MMC. Pinout de UFS, obviamente en su clase de UFS ya expliqué yo, entonces ustedes véanlo, está en el VIP en curso UFS, entonces ahí lo encuentran ya. Bien, para eso vamos a abrir estas herramientas. Yo lo voy a abrir cada uno de estas. Bien amigos, aquí ya estamos con las tres herramientas abiertos en esta clase, que es el pinout. ¿Para qué sirven? Porque la línea CLK, CMD, todo esto lo que están viendo, toda esta configuración lo van a ver en las diferentes herramientas. Miren, si nosotros entramos acá en este sector, miren, vamos a entrar a estos sectores, a todo este sector, presten atención. Si yo me entro donde dice voltaje, esto voy a cambiar, miren, acá me dice ISP, ya sabemos que es ISP. ISP High Power, me dice ISP, perdón,
socket, me dice acá, eso es chip off. Y aquí me dice UFS, que es otro tipo de memorias que tenemos un curso muy aparte de esto, ¿no? Entonces, cuando necesitamos ISP se refiere a lo que es conectar los cablecitos ahí, ¿verdad? Y aquí tenemos ¿qué? Aquí tenemos voltaje, 1.8 voltios, 3.3. Eso es justamente lo que vamos a ir entendiendo. Aquí tenemos la frecuencia que son en megahertz. Y aquí tenemos bus, 1 bit, 4 bits, 8 bits. Es lo que justamente vamos a ver. Estas opciones, todas las herramientas lo tienen. Solamente puede cambiar el nombre un poco o tal vez el orden de los botones. En este caso en Medusa, pues si nosotros nos vamos a MMC, vamos a habilitar lo que es MMC, ¿no? En UFS es totalmente diferente. Ustedes lo están viendo en los cursos de UFS. Bien, miren acá, en Medusa también hay voltajes, 1.8, 2.2 así. Aquí tenemos frecuencias, también aquí, 1 bit, 8 bits acá, solamente cambia el orden de los botones. En MIPI-TST de la misma manera, aquí tenemos socket, bit 1, aquí tenemos CLK, CLK. Justamente eso es lo que vamos a entender en esta clase, ¿ya? Entonces, abrimos el pinout. El pinout de las memorias MMC o MCP son lo mismo. Tiene ¿cuántos? 8 líneas de datos que empieza desde 0, que sería el 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8 líneas de datos. ¿Para qué son? Estas 8 líneas de datos son para poder sacar información de la memoria. Si nosotros trabajamos con línea de datos con una sola, que sería data 0, pues solamente vamos a poder trabajar a mínima velocidad. O sea, muy lento va a ser la transferencia de datos. Pero si nosotros usamos todos, entonces la transferencia de datos va a ser más rápido. Son como trabajadores que te ayudan a sacar los datos rápido. Entonces cada una de las líneas aumenta la velocidad. Hasta ahí está claro. Ahora, la memoria MMC tiene dos estados. Cuando nosotros prendemos el equipo, cuando nosotros apretamos el botón de encendido, normalmente el equipo, un celular, prende. Para poder prender se usa la línea data 0, que sería esta de acá. Se usa la línea data 0. Y una vez prendido, recién se usan las demás líneas de datos. A veces, si el equipo se queda en logo, puede ser que esté desconectado una de esas líneas. Por eso se queda en logo, porque recuerden que prende en data 0. Si el data 0 se desconecta de la memoria hacia el procesador, nunca el equipo va a prender, ¿ya? Hasta ahí está claro. Ahora, cuando nosotros vamos a usar data 0 y cuando nosotros vamos a usar todas las líneas de datos. Cuando nosotros soldamos los cablecitos, como ya bien expliqué, cuando nosotros hacemos soldadura de los cables, solamente vamos a trabajar ¿con qué? Vamos a trabajar con data 0. ¿Por qué? Miren, aquí vamos a volver atrás. Aquí vamos a hacer tipos de conexión. Fíjense, aquí estamos. Cuando nosotros soldamos los cables, solamente el pinout tiene data 0. No tiene data 1, data 2, data 3, hasta data 7. ¿Por qué? Porque el fabricante no lo saca hacia afuera. No lo vamos a encontrar por los bordes de la memoria, porque el fabricante no lo deja. Eso quiere decir que cuando nosotros trabajamos por ISP va a ser muy lento la transferencia de datos. En cambio, cuando nosotros trabajamos chip off por socket, pues va a ser más veloz. ¿Por qué razón? Porque con socket vamos a ocupar todas las líneas de datos que existen. Justamente de eso habla donde dice bus mode. Me dice a un bit equivale al data 0. A un bit, cuando nosotros decimos un bit, solamente vamos a trabajar con data 0. Y cuando es 4 bits, vamos a trabajar con ¿cuántos? Vamos a ocupar data 0, data 1, data 2 y data 3. O sea que vamos a ocupar 1, 2, 3, 4 líneas de datos. Cuando en la herramienta nos dice que 4 bits. Entonces, perfecto. Cuando nos dice 8 bits, vamos a ocupar todo, o sea, las 8 líneas de datos. Vamos a ocupar las 8 líneas de datos que existen. Entonces, ahora, si nosotros nos verificamos en las herramientas de adaptadores de ISP, miren, aquí yo tengo un adaptador de ISP. Ojalá que se alcance a ver. Acá que dice, solamente este adaptador trabaja hasta data 0, no tiene más líneas de datos. Miren, solamente su máxima velocidad es hasta data 0. Si yo agarro el otro, que es de AC Jig Tag, este adaptador es de AC Jig Tag, esto sí trabaja hasta data 3, quiere decir que en otras palabras puedo trabajar hasta 4 bits de velocidad. Pero el problema es que no hay el pinout, no existe, porque los fabricantes no lo sacan, por eso es que ni lo usamos. Acá, mira, fíjense, nunca lo soldé acá algo, ni un cable. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque no lo vamos a encontrar. Entonces, esos son
los datos de velocidad. Se refiere a la línea de datos con estos botones. Ahora, aquí solamente quiero que entiendan que cuando trabajamos por ISP, si nosotros estamos copiando una dump, pues una dump se va a demorar dependiendo. Se puede demorar 4 horas, 5 horas, 1 hora. Pero cuando nosotros trabajamos con socket a la máxima velocidad, pues la dump se va a copiar en 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Si ustedes trabajan con MIPI-TESR todavía tiene una velocidad tremenda. Con este MIPI-TESR con chip off lo van a poder copiar casi al instante. En minutos nada más lo copia. En cambio ACD-TAC y Medusa Pro 2 hasta el momento sí se tardan todavía algo con los 8 bits, ¿no? Bien, hasta ahí está claro. Entonces continuamos. Lo que es la línea CLK, esta línea va del procesador y hacia la memoria. Entonces anoten, apunten. Miren, esta línea que es el CLK va del procesador hacia la memoria, ¿verdad? Y tiene una resistencia. Esta resistencia de la línea CLK hace un puente. Si esta resistencia se rompe o al momento de soldar ustedes lo hacen algo, lo hacen caer, lo desoldan, el equipo nunca va a prender. Esta resistencia tiene un valor de 27 ohmios aproximado. Si usted lo pierde, esto puede reemplazar por otro, ¿ya? Entonces esta resistencia tiene un valor aproximado de 27 ohmios. Tiene una tolerancia, puede llegar hasta 33 o puede bajar un poquito, tiene tolerancia. Es un aproximado valor 27 ohmios, no es K ohmios, no se vayan a equivocar. Si es que se pierde, tienen que volver a colocar. Sin esto el equipo no va a prender, hasta ahí está claro. Ahora la línea CLK, en acá, miren, si nosotros entramos a las herramientas de programación, aquí hay una línea que dice frecuencia, es justamente la línea CLK. Donde dice frecuencia es la línea CLK. La línea CLK a 1 MHz, a 36 MHz. ¿Qué son megahertz? Ahorita voy a explicar. Si nosotros nos vamos a MIPI-TESR es lo mismo. Si vamos acá CLK, en este caso ya me dice CLK, allá me dice frecuencia, solamente cambia el nombre. Automático, MIPI-TESR es capaz de llegar hasta 150 MHz. ¿Qué quiere decir? Si llega a 150 MHz, quiere decir que la velocidad es mucho más superior que ACD-TAC. Si nosotros nos vamos a Medusa Pro 2, miren, aquí me dice aquí cambia de nombre. Aquí me dice speed, significa velocidad, bus hasta 50, ¿verdad? Entonces la caja más veloz hasta el momento para poder trabajar en chip off es pues obviamente MIPI-TESR, ¿no? Bien, ¿para qué sirve esta línea? Esta línea pues trabaja con frecuencias, como lo dice megahertz. La frecuencia, recuerden que se mide en megahertz. ¿Y para qué sirve? Justamente sirve para esto. Miren, la frecuencia se mide en megahertz. ¿Y qué son los hertz? Son estas, son señales digitales, en este caso, que son así, señales cuadradas. Y esta señal, ¿para qué sirve? Esta señal va vinculado justamente con la línea de datos. Miren, aquí está la línea de datos data 0, por ejemplo, data 0. Ahora, si el procesador quiere escribir una información, va a usar la línea CLK, va a usar la línea de datos, va a usar voltajes. Aquí vamos a colocar con otro nombre aquí, línea de voltajes, que sería voltaje, línea de datos, que sería datos, y CLK. Entonces con esos tres datos se escribe, obviamente que va a tener su negativo también. Aquí solamente estamos hablando de los tres principales. ¿Y cómo se logra escribir una información en la memoria? O en cada señal de la línea CLK se envía un dato a través de la línea data 0. O sea que en cada elevación o en cada estito que están viendo ustedes acá, se puede enviar una información, ya sea un 0 o un 1, un bloque tal vez. Cuando hay más frecuencia, más rápido se envían los datos hacia el procesador. Entonces, cuando más rápido se envían, pues tiene que haber mayor voltaje. O sea que recuerden que el voltaje es quien empuja la información para que viaje rápido, porque depende del voltaje si viaja rápido o no. Entonces, cuando se sube la frecuencia, también tiene que subirse lo que es el voltaje, ¿ya? Entonces, cuando hay más frecuencia, también tiene que haber más líneas de datos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nosotros trabajamos con chip off por socket, tenemos que entender todos estos botones. O sea, si yo estoy trabajando por ISP, también debo bajar el voltaje. ¿Por qué? Porque por ISP solamente estamos trabajando a un bit, porque solamente hemos soldado lo que es data 0. Y también tengo que bajar lo que es la frecuencia de manera obligatoria. Pero yo cuando estoy trabajando por socket, conectando directamente el socket, como en este caso, ahí sí puedo trabajar a la máxima potencia, porque estoy aprovechando todo lo que es lo máximo, ¿no? Entonces justamente para eso sirven estas líneas. Ahora la línea CMD es de comandos, es viceversa,
va del procesador hacia la memoria, de la memoria hacia el procesador también, y tiene una resistencia en paralelo. ¿Cuándo se lo llama paralelo? Cuando esta resistencia está en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque está conectado a dos líneas. Cuando está conectado a dos o más líneas se lo llama en paralelo. Miren, esta resistencia está conectado a CMD y también está conectado a la línea 1.8 voltios. Si esta resistencia no está, tampoco el equipo les va a prender. Entonces tienen que tomar en cuenta que no se les caiga esa resistencia, que no se les dañe. Es muy normal ver en los A21S que les sale letras en pantalla negra, letras blancas, así cantidad de letras. Es por la resistencia, está dañada una de ellas, tienen que reemplazar. Entonces estas resistencias son importantes en lo que es memorias MMC. Luego tenemos lo que son las líneas de BCC-Q, que alimenta al controlador, que es 1.8 voltios, y tenemos la línea BCC que sirve para poder prender lo que es la memoria donde está guardado toda la información. Recuerden que la memoria está formada por unos y ceros, y obviamente que la memoria, para poder ser prendido, necesita lo que es la línea de voltaje. Recuerden que todo lo que es el aparato electrónico, no importa ya sea un foquito, sea una memoria, sea lo que sea, para poder trabajar todo aparato electrónico necesita su positivo y su negativo. Entonces justamente de la memoria su positivo y su positivo es pues la línea de voltaje que estamos viendo acá, que sería justamente esta, miren, que sería esta de acá, que sería BCC, que sería su positivo, ¿verdad? Entonces todo aparato electrónico tiene su positivo, eso sería su positivo y esto sería su negativo. Entonces, en resumen, todo aparato electrónico, si es un foco pequeño, un LED, lo que sea, tiene su positivo y negativo. Por eso es que la línea, lo que es GND, es muy importante en lo que es conexión ISP. Bien, entendido esto, sabido o entendido qué son estas, miren, si yo entro a mi P-Tester, acá me dice socket, ¿qué quiere decir? Que va a trabajar en 8 bits. Si es ISP va a trabajar a 1 bit. Aquí la frecuencia de lo que es la línea CLK, aquí podemos regular el voltaje para que viaje rápido o no tan rápido lo que es lo que es la información hacia la memoria, o ya sea sacando o escribiendo, ¿no? Entonces solamente para eso sirven estos botoncitos, para poder regular eso. Todas las herramientas lo llevan, UFIVOX, mi P-Tester, todas lo llevan, como hemos visto en acá. Bien, entendido qué son cada una de estas líneas, pues tomen mucha atención en la resistencia CLK y la resistencia CMD. Bien, entendido esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya estamos terminando, casi no hay mucho más que hablar. Al final vamos a hablar cómo crear estos pinouts que hemos visto, ¿ya? Entonces con eso vamos a terminar. Miren, un resumen. En las memorias MMC solamente se usan estas líneas de datos cuando nosotros trabajamos por ISP. O sea, cuando nosotros soldamos los cables, vamos a trabajar con BCC, BCCQ, CMD, CLK y GND. Recuerden que GND es muy importante. ¿Por qué razón? Todo lo que es aparato electrónico tiene su positivo y negativo. El GND, la línea GND, siempre se debe usar un cable más grueso. Si usted no usa un cable más grueso, es por eso es que usted tiene problemas de conexión, no le conecta, a veces no conecta, es por esa razón. Justamente hay un canal en Telegram, para los que están en el VIP, un canal que dice Hardware Repair, donde ahí hablo la manera correcta de conectar, cómo hacer reval en CPU, cómo hacer extraer las memorias, o sea, trata lo que son bajar memorias de todo eso, ¿ya? Entonces, en ahí ustedes, los que están en el VIP, pues revísenlo. Perfecto, continuamos. Y cuando nosotros la línea data 1, data 2 hasta data 7 solamente vamos a usar cuando trabajamos chip off, hasta ahí está claro. Para ISP solamente los de arriba. Bien, entonces con eso termino esta explicación. Ahora sí pasaremos a de dónde nosotros podemos obtener lo que son los pinouts o cómo podemos crearlos. Estos pinouts que están ustedes viendo acá. Miren, esta pinout acá, cómo nosotros podemos crear. Para las personas que están en el VIP, hay un canal en VIP. Hay varias maneras de crearlo, pero vamos a abrir un canal y voy a explicar un poquito sobre eso. Miren, aquí estamos en un canal. Miren, aquí tenemos, aquí dice, ¿qué dice? BGA153 UFS Pinout Extractor. O sea, esto sirve para poder crear pinouts. Hay otra más abajo que es mismo. Miren, en este caso vamos a abrir esta, pero esto es en la memoria. Esto es pinout en la memoria y los de aquí arriba son pinouts en la placa. Para que entiendan, voy a abrir los dos en uno y les voy a... Miren amigos, aquí hemos abierto los dos en uno. Miren, si se dan cuenta, el pinout, los pads no son en el mismo lugar, porque esto es en la memoria y este otro es en el procesador, perdón, en la placa. ¿Qué diferencias hay? Miren, la línea BCCQ
aquí lo vemos en este sector y en aquí lo vemos en este sector, que sería en otro lugar. Entonces este pinout acá en resumen nos va a servir para poder crear nuestros propios pinouts, como esta que vamos a ver aquí. Miren, para poder crear como estas, para que ustedes se puedan crear como esta de acá, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tienen que hacer para crear como estas? Tenemos que levantar la memoria. ¿Cómo vamos a levantar? Ustedes, ¿qué es lo que hacen? Levantan la memoria, bajan la memoria, agarran lo que es el pinout extractor, agarran su multímetro, ponen escala de continuidad. Una vez que esté en escala de continuidad, solamente se ponen a medir. La línea BCSQ lo siguen. Si llega aquí a por ejemplo, a un condensador, pues si llega a un condensador, ¿qué es lo que hacen? Si suena aquí en este condensador, quiere decir que eso es la línea BCSQ, así sucesivamente cada uno de estos. Una vez que lo creen, pues ya ponen su nombre, su logo y ya está. Entonces, para los que estén en Blip, ahí lo tienen, pinouts para extraer, para poder crearlos, y pinouts para la memoria, para que hagan sus conexiones directo a la memoria, ¿no? A ver, ¿qué más podemos hablar? Eso también para el tema de UFS también está en el VIP. Estos pinouts de UFS son comprobados, si pueden conectar directo a la memoria. Los que yo publico por internet, los que regalo, no son tan completas como esta. A comparación de esa, estas traen una explicación. Los que están en el VIP lo van a ver, pinout 2. En ese canal lo van a encontrar estos pinouts testeados. Bien, señores, eso es todo por esta clase de lo que es pinouts. Ojalá que hayan comprendido. Para las personas que están preguntando por el certificado, pues recién vamos a habilitar lo que es la contraseña. Los voy a pasar en los siguientes días, porque la idea es que obviamente el certificado es para las personas que sí van a ver estos videos. No puedes tener el certificado sin ver los videos, ¿verdad? Entonces vamos a subir unos videos más, recién los voy a pasar a las personas que quieran, ¿no? La persona que quiere certificado, pues lo van a encontrar en canal de MMC UFS. Para las personas que son nuevas, únanse a los canales de Telegram. Hay grupos de Telegram, hay grupos de Facebook. Y para las personas que quieran aprender curso UFS, pues vean lo que es introducción o presentación del curso de MMC UFS. Ahí explico hasta dónde se va a enseñar. Bien, dicho esto, amigos, nos vemos en siguiente clase. Hasta luego. Un saludo a cada uno de ustedes.